Señor presidente electo Gustavo Petro y señora vicepresidenta electa Francia Márquez, soy Alexander Ferns, constituyente andino por la República de Colombia, especialista en políticas públicas para la igualdad en América Latina de la CLACSO, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, periodista con registro único nacional 1236 del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, CNP, seccional Antioquia. Profesional en formación en Ingeniería Química de la Universidad de Antioquia, gestor cultural de Colombia y músico, coautor bestseller de 2 libros de teoría musical, es decir, una persona con competencias múltiples. Me dirijo a ustedes como ciudadano colombiano y representación internacional por el sector social de Colombia desde 2012, en la elaboración de la actual Carta Social Andina, en la tercera Cumbre Social Andina realizada en la ciudad de Bogotá, Colombia. En primer lugar, deseo felicitarlos por este triunfo histórico para el país. Luego de padecer 20 largos años de dictadura civil mafiosa y de 155 años de dominio neocolonial por parte de las familias tradicionales oligarcas, en un escenario completamente hostil para el desarrollo de una democracia representativa, legal y transparente, motivo por el cual prestamos nuestro apoyo incondicional en trabajo social y político desde el Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, que viene reuniendo desde nuestro primer proceso de campaña en 2018 en Colombia a importantes líderes que hoy representan una esperanza para varias de las regiones más apartadas de la nación neogranadina. Nuestro trabajo político e intervención directa ha sido planificada concretamente desde los diálogos establecidos en Antioquia, cuando pudimos reunirnos virtualmente con el presidente electo Gustavo Petro, donde pudimos exponer nuestras preocupaciones y puntos de vista con respecto al duro trabajo electoral que se avecinaba y que nos da el impulso para reactivar esta importante labor social y política. Gracias al reconocimiento social que hemos logrado por medio de nuestra representación internacional, con honestidad, responsabilidad, trabajo y transparencia, que está presente desde la costa norte y pacífica, Antioquia y los Santanderes, hacia la Orinoquía y a la Amazonía, donde hemos logrado grandes resultados electorales durante la primera y segunda vuelta, representados en más de 175,000 votos distribuidos en 13 estados-departamentos, con un promedio de 13,700 votos por localidad, para obtener el principal objetivo, la presidencia de Colombia. Para lograr el objetivo principal, diseñamos una estrategia de campaña orientada desde el método Sura,
con el cual hemos apoyado de manera indirecta otras campañas políticas presidenciales de los países andinos, razón por la cual contamos con la experiencia suficiente para abordar estos procesos internacionales y de país. En esta oportunidad, de forma directa en Colombia, tal y cual lo mostramos en la elaboración de los talleres dinámicos que les presentamos en las imágenes. Nuestro trabajo se concentró en llegar a lugares muy apartados de Colombia, desde Antioquia, generando procesos de apoyo pedagógico a través de los talleres dinámicos, elaboración, desarrollo y adaptación de conceptos sociales, políticos y humanos que se vienen trabajando en países socialmente avanzados y otros conceptos que hemos venido desarrollando para la aplicación particular en nuestro entorno local. En segundo lugar, y como lo mostramos en la imagen, deseamos compartir nuestro trabajo internacional constituyente en toda Colombia, que fue posible desde la Organización Mundial de Estudiantes, OME, que participó en las diferentes manifestaciones sociales y estudiantiles desde el año 2005 y desde su conformación concreta en el año 2009 en Colombia y en otros países de América Latina, en el desarrollo de una mejor educación pública, gratuita y de calidad para los diferentes países. Asimismo, ha sido posible este trabajo internacional a través de la Corporación Comunidad Andina Suramericana CONASUR Corp. Trabajo que fue exaltado en el país únicamente por la Universidad Nacional de Colombia en su momento. Una tarea que ha sido ampliamente bloqueada por la dictadura de gobierno desde 2012 y que no ha permitido el desarrollo satisfactorio de esta encomiable labor, inclusive poniendo en riesgo nuestra propia vida. Ahora, el trabajo que desarrollamos durante la tercer Cumbre Social Andina en 2012, y como se muestran las imágenes, en la elaboración de la actual Carta Social Andina, es un esfuerzo que requirió inicialmente el análisis ejecutivo de la Carta Social Andina de 2002, la Constitución Política de Colombia, la Constitución Política del Perú, la Constitución Política de Ecuador, la Constitución Política de Bolivia y la Constitución Política de Chile, donde logramos identificar a través del método Sura aspectos esenciales que contenían las cartas políticas de los países andinos que no estaban contenidas en la Constitución Andina de 2002, para lo cual realizamos una propuesta que incluía los temas que no estaban relacionados y elaboramos con una visión progresista y de avanzada nuevas proyecciones desde el organismo supranacional hacia los procesos de integración andina y de continente americano. Este importante trabajo, como se ven en las imágenes, se refleja en la inclusión de 40 artículos, 17 de ellos individuales y 3 capítulos completos como representación por Colombia, además de contar con el apoyo y la aprobación de las demás naciones andinas hermanas. A continuación, haremos
un repaso del articulado que se logró, donde se encuentran los siguientes. Capítulo 1. Democracia y derechos humanos. En este capítulo se encuentran un total de 4 artículos de nuestra elaboración. El artículo 3, derecho a la paz, el cual veníamos proyectando con lo que se venía sucediendo en Colombia, los diálogos de paz y los futuros acuerdos. Quisimos dejar impreso este proceso del derecho a la paz, no solo para que se proyectara hacia Colombia, sino también hacia las demás naciones andinas. El artículo 5 ya habla de libre circulación. Esta libre circulación se relaciona más adelante con el capítulo número 15, que veremos al final. Esta libre circulación tiene que ver con el derecho humano de poder transitar. Y se hace una salvedad en el artículo 6 sobre la libre circulación laboral. Esta ya queda más específica en términos de trabajo, para que cualquier persona pueda tener circulación dentro del territorio de la Comunidad Andina de Naciones. El artículo número 7, la libre asociación en lo político, social o sindical. Esto ha sido un proceso de conquistas laborales, de luchas humanas que se han dado durante muchos años. Entonces aquí lo que quisimos fue sintetizar esos derechos en este artículo para que el ejercicio de la libre asociación sea válido en cualquiera de los países de la Comunidad Andina de Naciones. En este capítulo 1 tenemos 4 artículos. Vamos entonces a continuación al capítulo número 3, Mujer y equidad de género. Este es de elaboración completa por parte nuestra. Y comienza con el artículo número 18. Igualdad entre hombres y mujeres, o mejor, entre mujeres y hombres. Este artículo es muy claro. Se habla de un proceso de igualdad y equidad de género. El artículo 19 habla de no discriminación. En este artículo 19 concretamente se empieza a demarcar una línea que no debería escribirse en una carta social, pero que, dadas las circunstancias que tenemos en nuestras naciones andinas, ahí es necesario colocarlo. La no discriminación a la mujer. En el artículo 20 describimos la no discriminación por nacionalidad, que se es necesario, dadas las circunstancias que se han presentado de violencia, de factores económicos, sociales, inclusive políticos en varios de los países. Entonces, este asunto de la nacionalidad también ha generado procesos de discriminación y por lo tanto se fue necesario incluirlo dentro de la Carta Social Andina. El artículo 21, eliminación de discriminación contra la mujer. Aquí ratificamos la Convención de Belém do Pará de Brasil y los derechos laborales de las mujeres. El artículo número 22, prevención de violencia contra la mujer y sanciones. Es decir, desde la normatividad andina se hace una plataforma que evita la violencia contra las mujeres y además se promueven sanciones para los hechos de violencia que se presenten contra la mujer. Este artículo 22 establece un techo jurídico a nivel supranacional
para que se prevenga las violencias contra la mujer y se establezcan duras y fuertes sanciones. En el artículo 23 se habla de las mujeres cabeza de hogar. Se habla específicamente de los derechos y del tratado especial que deben tener las mujeres cabeza de hogar en los países de la comunidad andina. En el artículo 24 se establece un seguimiento de igualdad entre hombres y mujeres, es decir, procesos de equidad, de seguimiento, de que se empiecen a cumplir efectivamente las normas que se elaboren en los países de la comunidad andina, y ese seguimiento debe ser un seguimiento gradual y paulatino. En el artículo 25, el derecho a la maternidad en el trabajo. Esto es algo que todavía en algunas naciones andinas no está plenamente normativizado o reglamentado. Entonces se hace necesario que esta norma, este artículo, esté incluido dentro de este capítulo para asegurar el derecho al trabajo y a la maternidad que tienen las mujeres. El artículo 26. Políticas y programas especiales a mujeres en situación de vulnerabilidad. ¿Esto con qué fin se introduce dentro del capítulo? Se introduce específicamente porque todavía nos hacen falta programas de atención a las mujeres que no solo han presentado procesos de cabeza de hogar, como mujeres cabeza de hogar, sino que también las condiciones sociales, políticas y económicas no permitan que estas mujeres puedan avanzar dentro de un proceso educativo, de un proceso de mejoramiento de calidad de vida. Entonces, este programa, este artículo, lo que hace es colocar una base a nivel supranacional para que se generen programas y políticas en torno a las mujeres que están en una situación de vulnerabilidad. El artículo 27 nos habla del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, el derecho que tienen las mujeres en ejercer no solo su ciudadanía, sino ejercer participación en democracia, en las instituciones y en los cargos de elección pública o elección popular. Aquí reforzamos una ley que en algunos países se llama de cuotas o porcentajes, para que eso no sea un simple porcentaje, sino que se den condiciones de igualdad, es decir, se pueda establecer una inclusión en igualdad de número o en equidad dentro de los procesos electorales, dentro de las listas, dentro de la conformación de las listas a los diferentes cargos públicos, para que haya una mayor equidad y no se tenga que cumplir simplemente un porcentaje, que en Colombia existía desde hace unos 20 años, pero que no se le daba una aplicabilidad directa. Ya con esta normatividad y con las sanciones que se han dado en el Congreso a nivel normativo, en el caso de Colombia, se ha podido establecer que la mujer debe estar en unas condiciones de equidad para que pueda tener representatividad y pueda trabajar y demostrar sus habilidades dentro de los procesos públicos. En total, en este capítulo logramos incluir 10 artículos de manera completa. Los 10 artículos del capítulo son de nuestra autoría y tuvimos también la aprobación de las delegaciones que en ese momento se encontraban también en representación de las mujeres, que quedaron muy satisfechas con este trabajo. En el capítulo número 5, Juventud, logramos incluir 3 artículos. El artículo número 37
y habla de la participación de los jóvenes. La participación en términos integrales, no solo en los procesos deportivos o sociales, sino en los procesos culturales y políticos. Asimismo, la participación de los jóvenes en los procesos económicos, de generación, de productividad. La idea con este artículo es generar también un piso de normativo para que los jóvenes puedan no solo participar, sino adquirir las destrezas y los conocimientos suficientes sobre las dinámicas sociales, políticas, económicas, culturales de los diferentes países de la comunidad andina. En el artículo número 38, condiciones laborales de los jóvenes. En este artículo se habla específicamente de que se deben respetar las condiciones laborales, de que deben darse con más equidad a los jóvenes, de que deben no solo darse la oportunidad de trabajar, sino de tener unas condiciones aptas y una mejor calidad laboral para ellos, para que puedan no solo obtener experiencia, sino también lo puedan hacer en condiciones dignas. El artículo número 39, políticas públicas para los jóvenes. Esto se coloca la plataforma a nivel supranacional para que los diferentes países de la comunidad andina puedan generar políticas públicas a nivel nacional, regional y local en apoyo a los derechos conquistados por los jóvenes, de que puedan generar unos procesos juveniles acordes a su avance, a su formación, a su crecimiento, y que puedan servir de base para un futuro prometedor, ya sea en la política, ya sea en la educación, ya sea en el deporte, ya sea en la cultura, ya sea en el campo, que se desarrollen de manera positiva. Estos procesos de políticas públicas ya se han venido desarrollando en Colombia y en otros países de América Latina, específicamente en dos países de la comunidad andina como Ecuador, Perú, Bolivia y Chile concretamente. En total fueron 3 artículos. El capítulo número 10, Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este es un capítulo donde incluimos 3 artículos. El artículo 58 de gestión ambiental, desarrollo sostenible y cambio climático en los países de la comunidad andina de naciones. Este artículo habla en términos generales de estos importantes temas que deben ser ya de primer orden en las agendas presidenciales, en las agendas internacionales de los países de la comunidad andina, por todo lo que se viene generando en dinámicas económicas, en dinámicas sociales, humanas y en el ambiente, básicamente por el cambio climático que se viene generando y también para generar unas condiciones de desarrollo dignas para las personas y que no afecten el ambiente y no afecten su salud. El artículo 59 habla de investigación, gestión, protección y educación ambiental en la comunidad andina de naciones. Esto con motivo de generar también una plataforma normativa a nivel supranacional y de apoyar los procesos de gestión ambiental. Y también le apunta a tener mejores procesos de sostenibilidad a nivel de ambiente y que puedan generar mejores condiciones de vida para las personas. El artículo 60, políticas públicas para proyectos sostenibles en la comunidad andina de naciones. ¿Esto con qué fin? Esta base para la normatividad desde lo supranacional, lo que pretende generar o pretendía desde ese momento era generar un marco normativo en cada uno de los países de la comunidad andina para que estos proyectos productivos fueran cada vez más sostenibles y más amigables con el medio ambiente.
Fueron 3 artículos. Vamos al capítulo 11, Educación, Ciencia y Cultura, que elaboramos completamente. El artículo 63 es quizás el más importante. Habla del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad a todos los niveles en los países de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el año 2012 logramos incluir este importante artículo para que sirviera de base normativa a los países de la Comunidad Andina y se pudieran implementar en los proyectos de ley en educación la gratuidad en esta, que sea pública y que tenga calidad. Es decir, ya desde el año 2012 existe la normatividad que implica una educación pública, gratuita y de calidad y que debería ser implementada desde este momento, desde el año 2012, en los países de la Comunidad Andina. Desafortunadamente no ha existido la voluntad política para la implementación de este importante artículo que se traduce en un proyecto de ley o una ley en cualquiera de los países de la Comunidad Andina, que debería ser ley para asegurar la educación pública, gratuita y de calidad desde los niveles básicos hasta el nivel universitario o superior, y que cada persona tenga la oportunidad de estudiar, tenga la oportunidad de recibir una formación profesional. Entonces, el artículo 63 es educación pública, gratuita y de calidad a todos los niveles en los países de la Comunidad Andina. Ya existe. Lo que se tiene que hacer es aplicar. El artículo 64 habla de la libertad de educación desde la familia. Es muy importante este artículo porque respetamos el núcleo esencial de las comunidades, no hablando en términos religiosos. Aquí estamos hablando en términos de educación, de ciencia y de cultura, respetando los procesos educativos, los procesos culturales de cada una de las comunidades. La libertad de educación se da desde la familia, porque desde la familia es que la mayoría de nuestras comunidades en los países andinos ha trabajado la educación básica, que es la formación en valores y en ética, que cada familia le transmite a sus hijos. El artículo 65, libertad de creación de centros educativos en la Comunidad Andina de Naciones. Es decir, cada país puede crear instituciones de educación, ya sea superior o educación no formal, en cualquiera de los países de la Comunidad Andina. Esta libertad se da dado no solo a los procesos de integración, sino también de intercambio cultural, que es tan importante en esta época para el sistema de integración que pretendemos sea efectivo en unos años. El artículo 66, convalidación u homologación de títulos universitarios en la Comunidad Andina de Naciones, sistemas de acreditación. Esto es muy importante para que los procesos de movilidad sean realmente efectivos y no se den procesos de trámites excesivos y se tengan que hacer documentaciones entre los países, los ministerios de educación y las instituciones, que sea algo mucho más efectivo y eficaz. Esto también se tiene que implementar, así como el artículo 63, dentro de un proceso de ley de educación para que la movilidad
en los diferentes países sea efectiva y los estudiantes no tengan mayores trámites. La libertad de cátedra en el artículo 67 es un artículo que invita a reivindicar los procesos de libertad de enseñanza para los docentes en cualquiera de los países de la comunidad andina y en sus diferentes instituciones, públicas o privadas. El artículo 68 habla de infraestructura y acceso a las tecnologías de información y comunicación, TICs. Es decir, que se debe asegurar que exista una infraestructura tecnológica para las comunicaciones, para el acceso de las diferentes comunidades, no solo en las ciudades, sino en las zonas más apartadas, donde no hay una buena señal de internet, no hay una buena señal telefónica. Estas personas tienen derecho a tener un acceso a una red con calidad, donde puedan comunicarse y puedan transmitir todos sus procesos educativos, culturales y científicos. El artículo 69 habla de la región andina libre de analfabetismo. Todavía existen procesos de analfabetismo que fueron detectados desde antes y que pudimos establecer desde las constituciones y desde las experiencias que se habían compartido con las diferentes delegaciones, con los homólogos constituyentes, de que todavía existían procesos de analfabetismo en muchos lugares de los países de la comunidad andina. Por lo tanto, se hizo necesario incluir este artículo para combatir el analfabetismo y generar procesos educativos para que las comunidades y nuestras gentes puedan tener una mejor calidad de vida con acceso a la educación. En total, en este capítulo fueron 7 artículos. En el capítulo 13, pueblos indígenas y originarios, tenemos el artículo 81, derecho a la diversidad cultural, religiosa, lingüística y educativa. Es una necesidad que tenemos en las naciones andinas, la integración de estos procesos culturales, de estos procesos de diversidad cultural, para que se haga efectivo ese sistema de integración. En el artículo 82 se habla del carácter multiétnico, multilingüe y pluricultural, de respetar estos procesos, que son, en la mayoría de los casos, ancestrales y milenarios, que datan de más de 40.000 años de antigüedad. En el artículo 83 hablamos de la promoción del arte y la cultura, que también son ancestrales y son antiquísimos, y que en el sistema de integración tienen como objetivo hacer ese intercambio cultural, promover el arte de los diferentes países andinos y generar procesos de conocimiento, valoración y también generación de identidad cultural. En el artículo 84 hicimos el reconocimiento de los pueblos indígenas y originarios. Esto con el objetivo de que no solo quede un proceso normativo, una base normativa, sino de que se dé aplicación y de que se dé inclusión y participación a los pueblos indígenas y originarios en los diferentes procesos. No solo desde lo cultural, no solo desde lo multiétnico, no solo desde lo artístico, no solo desde lo religioso, desde lo lingüístico, sino a través de la participación política. En el artículo 85 hablamos de la participación de la elaboración de políticas públicas, formación profesional y programas educativos. Como ustedes se habrán dado cuenta, en todos los capítulos donde tuvimos la oportunidad de incluir artículos, hemos
logramos incluir artículos que hablen de políticas públicas a nivel nacional en cada país para generar estos procesos: formación profesional, programas educativos, programas de reconocimiento cultural, social, político, económico. En este capítulo 13 incluimos 5 artículos en total. En el capítulo 14 incluimos, en el capítulo 14 de pueblos negros, afroandinos, montubio y afines, incluimos 2 artículos. El artículo 89, respeto por la diversidad cultural, religiosa y lingüística, y el artículo 90, generación de datos e indicadores oficiales. ¿Esto por qué se da? No tuvimos desafortunadamente una representación afroandina directa, y lo que pudimos hacer en este momento como base en el capítulo 14 fue dejar implementada una base del respeto por la diversidad cultural de nuestros pueblos afroandinos, nuestros pueblos negros, montubios y afines, y generación de estadísticas para saber qué poblaciones tenemos, cuántos tenemos y en qué condiciones se encuentran. ¿Para qué? Para generar posteriormente indicadores oficiales y generar procesos de políticas públicas. En el capítulo 15, movilidad humana, que elaboramos completamente, tenemos 6 artículos. El artículo 92, derecho a la emigración e inmigración. Es decir, aquí ya se habla de procesos de movilidad concretamente para poder generar el sistema de integración. Es decir, que se vayan eliminando paulatinamente las trabas burocráticas y los papeleos, los trámites, para poder entrar de un país a otro. El artículo 93 habla del derecho a la movilidad en igualdad. Es decir, ninguna persona podrá tener mayores privilegios que otra por ser de una nacionalidad o por tener mejor condición económica, social o política. Todos tienen derecho a la libre movilidad en términos de igualdad. En el artículo 94 hablamos de la prohibición del desplazamiento forzado. Esto se da porque todavía existen procesos de desplazamiento forzado en varios países, como por ejemplo Colombia. Y es por ello que se tiene la necesidad de colocar este artículo para generar unas políticas de transición en el caso de que existan conflictos armados o conflictos sociales en las mismas comunidades. El Estado de cada una de las naciones andinas pueda entrar a regular y solucionar ese problema y tengan las herramientas normativas suficientes no solo para prohibir el desplazamiento, sino para evitar que se den los desplazamientos forzados. En el artículo 95 tenemos la regularización de la situación migratoria y la eliminación de trabas burocráticas. Esto, digamos, es complementario para poder generar, como les dije ahora, el sistema de integración, sin mayores contratiempos, sin mayores trámites y sin mayores trabas para los ciudadanos. En el artículo 96 hicimos la formulación de acciones para orientar políticas públicas, es decir, que se establezcan políticas públicas en términos de movilidad, con lo cual logramos la movilidad académica y estudiantil que se inicia en la comunidad andina. Luego Brasil toma esta base normativa, la adapta, hace los procesos de integración y de movilidad académica dentro de sus universidades federales, abriendo cupos de hasta 700 cupos para estudiantes de cualquiera de los países de América Latina, y luego esta normatividad se aplica desde el programa Alfa Puentes de la Unión Europea para todo el continente americano, haciendo movilidad entre los estudiantes de Europa y los estudiantes del continente americano. Es decir, desde la movilidad humana logramos establecer como plataforma para Brasil y para la Alianza del Pacífico con México la plataforma de movilidad, y
la movilidad académica y estudiantil para estudiantes, docentes e investigadores, y donde se han logrado magníficos resultados, no solo en la comunidad andina, sino a nivel de América Latina. En total fueron 6 artículos. Y el artículo 97 habla de la reunificación familiar. Esto quiere decir que en los países donde se han presentado dificultades por temas de movilidad, por temas de migratorios, se puedan establecer procesos de reunificación de las familias sin mayores contratiempos. Vamos entonces a compartir los resultados desde el año 2012 y también desde la imagen que estamos proyectando para que ustedes vean el proceso que hemos tenido desde el año 2012. Bueno, en el año 2012 logramos el reconocimiento internacional desde un organismo supranacional, es decir, la Comunidad Andina de Naciones, a la Organización Mundial de Estudiantes, OME. Y bueno, con esta imagen, digamos que empezamos a fortalecer el proceso no solo de representación internacional, sino también de procesos sociales en Colombia. En este mismo año 2012 logramos la propuesta de bases para la elaboración de la Política Pública Nacional de Derechos Humanos en Colombia. Esto fue con Naciones Unidas y fue también con el auspicio del Congreso de Colombia. En el año 2013 logramos, como decíamos ahora, empezar o iniciar la movilidad académica y estudiantil en los países de la Comunidad Andina de Naciones. Esto con una cobertura inicial de 130 millones de personas. En el 2014, nuestra base normativa de la movilidad humana y los capítulos de educación, ciencia y cultura, se logra la base normativa para la Alianza del Pacífico, Colombia, Chile, México y Perú, con una cobertura de 240 millones de personas. En este mismo año, la base normativa de movilidad y el capítulo de educación, ciencia y cultura se establece para el programa Alfa Puente de la Unión Europea, como les decíamos ahora, con una cobertura de 700 millones de personas en América Latina y más de 100 millones en la Unión Europea. Bueno, esta imagen, digamos que resume la importancia de nuestro trabajo, porque es la invitación en el año 2016 a la firma de la primera Declaración Mundial de Paz y Cesación de la Guerra con la International Peace Group, IPIG de Corea del Sur. Y este proceso de Declaración Mundial de Paz, nuestra invitación en representación del continente americano y de Colombia para la firma de la primera Declaración Mundial de Paz y Cesación de la Guerra, tiene cobertura a nivel global. Estuvieron presentes más de 100 jefes de Estado, mandatarios y presidentes, líderes políticos del mundo, además de activistas y representaciones internacionales como la nuestra. En esta imagen empezamos a relatar todo lo que es el resultado del proceso de el trabajo que se proyectó desde el capítulo Mujer y Equidad de Género, capítulo número 3. En el 2017 se materializa la creación de la primera Federación de Organizaciones de Mujeres de Colombia, de mujeres que contó con nuestra asesoría y tiene cobertura a nivel de Colombia. Logramos integrar
en ese momento alrededor de 15 organizaciones de mujeres a nivel nacional y se logra impulsar esta federación a nivel nacional con dificultades, con falta de apoyo y de voluntad política, pero con todas esas dificultades se logró sacar adelante la federación. Bueno, en esta imagen empezamos a concretar también los procesos culturales en el año 2018, la creación de la Orquesta Filarmónica de América, Filamérica, que se proyectó inclusive de mucho antes de la constituyente andina y que se da forma en el año 2012 a partir de unos procesos culturales que desarrollamos en su momento con la Orquesta Filarmónica de Medellín y el Estudio Polifónico de Medellín y que dieron como proceso resultado de avance ya con el trabajo internacional que veníamos avanzando desde las diferentes organizaciones y de los diferentes procesos sociales, estudiantiles, políticos, culturales, la creación de la Orquesta Filarmónica de América como proyecto de integración cultural y que tiene cobertura a nivel del continente americano. En el año 2019 se logra la movilidad académica y estudiantil en América Latina hacia la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y Asia, a más de 500.000 estudiantes beneficiarios directos y más de 1 millón de estudiantes beneficiados indirectos en cursos de verano, cursos cortos y certificaciones, más de 100 millones de potenciales estudiantes beneficiarios. En esta imagen tenemos en el año 2019 generamos el proyecto de creación de la primera Federación Nacional del Medio Ambiente, FENAMBIENTE, en Colombia, apoyando los procesos de reciclaje a los recicladores de Colombia y contando con el acompañamiento de organizaciones ambientalistas y de reciclaje a nivel internacional de América y de países de Europa. Este proyecto de FENAMBIENTE tiene cobertura a nivel de Colombia. En esta imagen tenemos desde el año 2020. Empezamos a afianzar nuestro trabajo internacional como representación por el sector social de Colombia, con la invitación a al primer encuentro de pueblos y organizaciones del Abya Yala hacia la construcción de una América plurinacional. Esto tiene una cobertura de 700 millones de personas en América Latina. Esta invitación fue hecha directamente por el expresidente Evo Morales y por los representantes de las organizaciones a nivel de el Abya Yala en Bolivia y en América Latina. Para nosotros fue un gran honor poder recibir esta invitación y poder compartir nuestras experiencias, nuestros pensamientos y nuestro trabajo con las hermanas naciones originarias, donde se pretende construir un proceso de integración, de respeto mutuo y de avance de nuestra sociedad como sociedad andina, como sociedad originaria, milenaria y de grandes procesos sociales, políticos y representativos para el medio ambiente y para el Abya Yala. En la imagen que tenemos, digamos, nos describe estos procesos que se han venido resaltando desde la música. La propuesta en el año 2012 del himno continental o himno América, poema titulado El canto de los Andes, expuesto ante los demás colegas constituyentes, homólogos parlamentarios y misiones observadoras como la Unión de Naciones Suramericanas,
UNASUR. En el ámbito cultural, como vemos en la imagen, se propuso también en 2012 la creación de un sistema de integración cultural y por parte nuestra la Orquesta Filarmónica de América, la cual cuenta con un registro de Cámara de Comercio en Colombia desde el año 2018, como hablábamos ahora, y con la que pretendemos realizar un proceso de integración cultural en nuestro continente. En esta imagen vemos reflejada nuestra tarea, no solo como constituyente andino, como ciudadano andino y como profesional. Además de que esta representación como constituyente andino es equivalente a la de un parlamentario andino y homologable a la de un congresista, en este caso Colombia, pero ad honorem, es decir, sin sueldo y sin pensión. Es una tarea muy ardua. Sin embargo, hemos venido cumpliendo con mucha dificultad nuestra labor de dar a conocer la Carta Social Andina y de apoyar los diferentes procesos andinos de manera diplomática y con fuerza de representación internacional por Colombia y la Comunidad Andina de Naciones. Labor que nos ha hecho merecedores de reconocimiento de las organizaciones sociales de los hermanos países andinos, como es el caso de la Federación de Mujeres del Cusco, República del Perú, que animadas por nuestra labor social y política internacional, propusieron y apoyaron nuestro nombre para el Congreso de Colombia. Respaldo que no se logró materializar por las disputas políticas internas entre algunos representantes en el Estado Departamento de Antioquia, que imposibilitaron la candidatura y no permitieron que nuestro nombre fuese tenido en cuenta para integrar la lista del pacto histórico. Muy a pesar de las dificultades que hemos tenido, gracias al bloqueo laboral y económico de la dictadura de gobierno en Colombia, de los intentos de invisibilización de otros sectores sociales y políticos por protagonismo y de no poder atender presencialmente algunos compromisos en nuestras hermanas naciones andinas, hemos logrado avanzar con la integración y hoy podemos decir que somos exitosos en materia social, que nuestro trabajo ha llegado a toda América Latina. Aquí tenemos esta preciosa imagen. Esta es nuestra labor, que ofrecemos a su futuro gobierno, que ofrecemos a todo el pueblo colombiano y que deseamos pueda aportar positivamente a su gestión de país. Aquí estamos, abiertos para apoyar la reconstrucción nacional y la generación de mejores condiciones de vida para todos nuestros ciudadanos. Agradezco de todo corazón que hayan visto este mensaje y aquí estamos disponibles para aportarle a Colombia, para aportarle a nuestros ciudadanos y para aportarle a la comunidad andina y a toda América Latina. Movimiento Social Progresista. Somos futuro.